Muy buenas. ¿Alguna vez se han parado a pensar si el mundo que nos rodea es realmente sólido y estable o si en realidad es un flujo constante de cambio? Pues bien, hoy nos vamos a meter de lleno en el debate que dio origen a toda la filosofía occidental, la verdadera naturaleza de la realidad. Imaginen por un momento que todo lo que percibimos con nuestros sentidos no es como parece. ¿Es la realidad como un río que fluye sin parar, que nunca es el mismo? ¿O es más bien como una roca, sólida, eterna, y son nuestros sentidos los que nos están engañando? Dos ideas radicalmente opuestas, dos maneras de ver el cosmos. Este, amigos, fue el primer gran dilema de la filosofía. Vale, para entender cómo se llegó a este enfrentamiento, tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos a la antigua Grecia, a un momento que lo cambió todo. El paso de explicar el mundo con mitos a explicarlo con la razón. Hasta ese momento era fácil. Si había un relámpago, era cosa de Zeus. Si el mar estaba revuelto, era Poseidón. Pero de repente, un nuevo grupo de pensadores, que hoy llamamos los presocráticos, empezaron a hacer algo que para la época era una locura. En lugar de buscar dioses, buscaron causas. Usaron la lógica y la observación para entender el mundo. A ver, esta es la hoja de ruta de lo que vamos a ver. Todo arranca con una pregunta que parece sencilla, la de Tales. Pero esa pregunta desata una tormenta. De ahí surgen dos titanes, Heráclito y Parménides, con respuestas totalmente opuestas, preparando el terreno para que llegue Demócrito con una solución brillante. Toda esta revolución intelectual empezó con una obsesión, encontrar el arjé, que no se trataba solo de saber cuál era el ladrillo original del universo, sino cuál era el principio que lo ordenaba todo. El primero en atreverse a dar una respuesta fue Tales de Mileto. Se lanzó a la piscina y dijo: es el agua. Oye, nos puede parecer simple hoy, pero fue un paso de gigante. Fue el primer intento de encontrar una explicación natural y abrió la veda para todo lo que vino después. Y así llegamos al primer gran contendiente de nuestro debate, Heráclito de Éfeso. Un pensador tan críptico y misterioso que se ganó el apodo de El Oscuro. Y su visión del universo era puro dinamismo, puro movimiento. Esta es su frase más famosa, y es que es brutal. Lo que nos dice Heráclito es que la estabilidad, la permanencia, es una completa ilusión. No es solo que el río cambia cada segundo, es que la persona que se baña también ha cambiado. El yo que entró en el agua hace un instante ya no existe. Su filosofía se puede resumir en Panta Rei, todo fluye. Para él, el arqué, el principio de todo, no es una cosa, sino un proceso, el cambio mismo, que simbolizaba con el fuego. Pero ojo, este cambio constante no es un caos sin sentido. Está gobernado por una razón universal, el logos. Incluso la lucha, el conflicto entre opuestos, como el frío y el calor, no es algo malo, es el motor que crea la armonía del universo. Pero desde la otra esquina del ring filosófico llegó una respuesta que lo puso todo patas arriba. Parménides de Elea saltó a la palestra con una idea tan radical que desafiaba la evidencia más básica de nuestros sentidos. Esta frase parece una obviedad, casi una tontería, pero es la piedra angular de un argumento lógico absolutamente demoledor. Porque para Parménides la única guía fiable que tenemos no son los sentidos que nos engañan constantemente. La única guía es la razón pura. Y esta es su verdad fundamental. A ver, vamos a desgranar esto. Su razonamiento es el siguiente. Intenta pensar en la nada absoluta. No puedes. Si no se puede pensar, argumenta Parménides, es que no existe. Y si la nada no existe, ¿cómo puede algo pasar de no ser a ser? El cambio, la creación, el movimiento, todo eso implica ese paso que es lógicamente imposible. Su conclusión es tan valiente como extraña. Todo el cambio que vemos a nuestro alrededor tiene que ser por fuerza una gigantesca ilusión. Así que aquí tenemos el choque de trenes. Por un lado, Heráclito nos dice que la realidad es un verbo, devenir, fluir. Por otro, Parménides nos dice que la realidad es un sustantivo, el ser, único y eterno. Uno nos dice que confiemos en los sentidos, el otro que los ignoremos y nos fiemos solo de la lógica. La filosofía había llegado a un callejón sin salida. Y claro, la pregunta que quedó flotando en el ambiente era tremenda. Si Parménides tenía razón y el cambio es una ilusión, ¿cómo explicamos todo? La vida, el movimiento, el simple hecho de que las cosas pasan. Parecía que la filosofía se había chocado contra un muro imposible de escalar. Pero entonces, cuando todo parecía perdido, apareció una nueva generación de pensadores, con Leucipo y su alumno estrella, Demócrito, a la cabeza. Y llegaron con una solución que era sencillamente genial. La idea que pusieron sobre la mesa fue el atomismo. Su teoría era que en el fondo la realidad está hecha solo de dos cosas. Por un lado, partículas diminutas, indivisibles e indestructibles, a las que llamaron átomos. Y por otro, el espacio vacío, el vacío, por donde estos átomos se mueven. Una idea que parece simple, pero que lo cambió todo.
Y aquí es donde está la magia de su solución, porque hicieron una jugada maestra. Le dieron la razón a Parménides. En el nivel más fundamental, las cosas no cambian. Los átomos son eternos, indestructibles, son puro ser. Pero al mismo tiempo, también le dieron la razón a Heráclito. El mundo que vemos, el de nuestros sentidos, sí está en constante cambio, en perpetuo devenir, porque esos átomos inmutables se están moviendo, chocando y reorganizándose sin parar en el vacío. Habían reconciliado a los dos gigantes. A ver, todo esto puede sonar a una discusión muy abstracta de hace 2500 años. ¿Y qué más da? Pues ojo, porque los ecos de este debate resuenan hasta el día de hoy, y de formas que son realmente sorprendentes. Es que este enfrentamiento fue literalmente la semilla de la metafísica, la rama de la filosofía que se pregunta ¿qué es la realidad? La solución de los atomistas fue en esencia el primer modelo científico de la materia, la abuela de la física moderna. Y el dilema entre fiarse de los sentidos o de la razón se convirtió en una de las preguntas centrales de la historia del pensamiento. De hecho, los dos filósofos más grandes, Platón y Aristóteles, dedicaron toda su obra a intentar resolver el problemón que Heráclito y Parménides habían dejado sobre la mesa. Y la cosa es que, al final del todo, la pregunta sigue ahí, latiendo. La propia física cuántica moderna se enfrenta a un eco de este debate. ¿La realidad fundamental es partícula o es onda? ¿Es ser o es devenir? Aquel primer gran debate de la filosofía, lejos de ser una pieza de museo, sigue vivo en el corazón de nuestra búsqueda por entender qué es, en el fondo, la realidad.